Qué alegría volvernos a encontrar en este canal de YouTube. Suscríbanse, denle en la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Ya estamos otra vez aquí. Les mando un abrazo a la distancia desde México. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchísimas gracias por todo su apoyo. También los invito y agradezco mucho a todas las personas que tan amablemente visitan mi página Maestros Paquitonali. Ahí van a encontrar estrategias, contenidos de enseñanza, aprendizaje desde educación inicial hasta la universidad. Tenemos ideas, actividades, proyectos, planeaciones y muchas actividades de enseñanza, aprendizaje. Este canal y esta página antes mencionado es para todo público, para mamitas, para padres de familia, para estudiantes y para maestros que están en servicio. Es referente a la educación y trabajamos con elementos de la naturaleza y con reciclado. Muchísimas gracias por su apoyo. Para inicial y preescolar tenemos recortado, enhebrado, boleado, cómo trabajar la psicomotricidad fina a través de elementos de la naturaleza y de cosas recicladas. También tenemos para primaria algunas actividades de enseñanza-aprendizaje como pueden ser lectura en voz alta, psicopatía infantil, cómo trabajar a los niños en educación especial y muchas actividades para la educación. Para secundaria tenemos los medios masivos de comunicación, también cómo trabajar la computadora y el teléfono con los niños, cómo restringirlo, cómo darle un buen uso y muchas actividades. Para educación media superior tenemos, por ejemplo, exámenes de Joan Pestalozzi, de dimensiones pedagógicas, de filosofía, entre muchas actividades de enseñanza-aprendizaje. Y para la universidad tenemos cómo abrir una escuela primaria, preescolar y cómo realizar las tiras de materia para preparatoria o universidad, entre muchas otras actividades. Bueno, hoy vamos a ver un tema muy importante que es usar palabras referidas a unidades de medida en tiempo y cantidad dentro de las comunidades indígenas. Es muy importante porque ellos tienen su propia numeración y sus propios tiempos para ver toda esta riqueza tan importante de nuestros antepasados mexicanos. Las palabras originarias en la lengua indígena que sirven para representar el transcurso del tiempo, momentos de días, años, meses y los nombres de los números se han perdido en muchas regiones de nuestro país. Por esta razón es importante que el maestro reflexione con los alumnos sobre esta situación y promueva el uso de estas palabras. Las lenguas indígenas poseen su propia nomenclatura para la numeración. Muchas de ellas clasifican las cosas, los sustantivos en grupos según diversos atributos. Esa clasificación se expresa en algunas lenguas mediante clasificaciones numerales, es decir, las cosas se contabilizan si pertenecen a la misma clase. El maestro realiza diversas operaciones de conteo o medición para que los niños aprendan a nombrarla, estas unidades y a operar con ellas. Poner especial atención en utilizar la numeración de su lengua cuando cuentan objetos. Las unidades de medida con frecuencia se acompañan de expresiones de cantidad, cuantificadores que expresan ideas como completo, lleno, todo, muchos, pocos, algunos. En algunos casos corresponden también a adverbios de cantidad. Los alumnos exploran la forma en que su lengua expresan estas nociones. Pues es muy importante recuperar los espacios de medida en las lenguas originarias mexicanas, porque a medida que ha pasado el tiempo se han estado perdiendo por la discriminación de nuestra lengua, de nuestros antepasados. Vamos a ver ahora cuáles serían los aprendizajes esperados para los alumnos. Se espera que los alumnos sean capaces de
Empezar a reconocer algunas palabras o formas de expresión que sirven para señalar el transcurso del tiempo en pasado, presente y futuro, y las partículas que indican la duración de una acción, verbos conjugados, adverbios o marcas de aspecto en el verbo. Conocer las palabras o, en su caso, partículas o marcadores específicos en la lengua referido al transcurso del tiempo, momentos de día, meses, año. Utilizar las unidades de medida que se utilizan en su comunidad: la mano, la cuarta, el brazo, la brazada, entre otras muchas. Identificar los nombres de los números que se usan en el conteo y en el agrupamiento o en conjuntos cuantificadores: muchos, pocos, manojos, manos, etc. Y vamos a ver cómo podemos realizar un proyecto dentro del contexto escolar. Elaborar un calendario para el salón que sirva como planificador de manera colectiva. Registrar los acontecimientos más significativos para los niños y la comunidad, como podría ser festividades, fiestas, tradiciones o ciclo cultural, actividades ceremoniales del ciclo agrícola, cumpleaños, entre otros. Incluir el calendario en proyectos escolares, visitas, trabajos, investigaciones, entrevistas. Introducir imágenes de colores que ayuden a la cuantificación de los eventos. Al inicio de cada mes, acordar lo que se van a registrar en el calendario, sus actividades mediante dibujos o escribiendo palabras clave. El calendario debe tener un tamaño suficiente para ser leído por todos y estar expuesto durante todo el año, por lo que habrá de esmerarse en su producción. Y bueno, vamos a ver algunas actividades recurrentes. Ampliar el fichero de uso registrando los nombres de los números, pero vamos a poner los números en náhuatl. Recuerden que en este canal de YouTube les había dejado algunos números, me parece que eran del 1 al 10, no recuerdo si hice del 1 al 20, pero podemos hacerlo así, referidos a la marcación del tiempo y a las unidades de medida. Realizar juegos, actividades en la que los niños tengan que medir diferentes cantidades y contar objetos. Por ejemplo, quería comentarles algo. Dentro de México, nosotros comemos los tamales. Podría ser que se hicieran unos tamales dentro de la escuela, porque yo los hice, les voy a platicar mis experiencias. Hicimos unos tamales que le llamamos en México de regalo, que se hacen con masa, con azúcar, y se les pueden poner, en este caso, pasitas, que podría ser lo más adecuado para los niños, y se les pone pintura vegetal, alimenticia, y se hacen tamales de regalo. ¿Y por qué les digo eso? Porque dentro de esta actividad que podríamos hacer, se puede, y también se puede hacer con manteca, que los niños manipulen los tamales, pero esto viene muy de acuerdo a la cultura mexicana, y podríamos hacer un proyecto en donde nosotros observemos junto con los niños. Ya saben que yo soy muy apasionada de la educación. Hacer un proyecto acerca de cómo se siembra el maíz, porque recordemos que estas actividades son para primaria, pero son para niños indígenas. Y bueno, entonces de ahí hacemos los tamales, y la palabra tamali, que es de náhuatl, es en el idioma náhuatl, y podemos contabilizar los tamales en náhuatl. Por ahí les dejé en un video cómo lo contabilizaban nuestros antepasados, y podría ser un gran proyecto hacerlo, y por ejemplo decir se, ome, yeyi, nahui, macui, chicuacen, chicome, chicueyi,
Chikunawi y Maclaki, o sea, del número del 1 al 10 en náhuatl, y de esa manera estamos rescatando esa riqueza cultural de nuestros antepasados que se está perdiendo por diversas situaciones difíciles que han encontrado las personas que viven dentro de las comunidades rurales, indígenas, dentro de las comunidades marginadas. Entonces ese podría ser un gran proyecto que podríamos realizar dentro de las escuelas, porque pues la palabra tamali o tamancle es del náhuatl y los números igual, entonces ahí lo podíamos trabajar de esa manera con objetos de la vida cotidiana, es decir, con objetos concretos que los niños conocen. La hoja del maíz también es típicamente mexicana y podría hacer, ahorita fue lo que en realidad se me podía ocurrir para realizar un proyecto de esta naturaleza. También otro proyecto que podríamos realizar sería pues a realizar atole, elaborar más bien atole dentro de la escuela con ayuda de una mamá, o que alguien de nuestros padres de familia fueran a decirnos cómo podemos hacer un atole, que lo elaboráramos ahí con supervisión de los maestros y algunas mamitas. Podríamos elaborar atole de ciruela o atole de frijol o atole simplemente de maíz, y de esa manera lo podemos contar también, y lo podemos poner en jarros de barro, porque en las comunidades hay jarros de barro. Entonces podríamos hacer eso porque es muy ad hoc con las comunidades indígenas. Por ejemplo, se me ha ocurrido. Otra de las actividades que podríamos elaborar dentro de las escuelas podría ser llevar algunas tortillas y contarlas, tlaxcali, y también viene del maíz, para que podamos darles a lo mejor a los niños una probadita de aguacate, y entonces estamos haciendo una riqueza cultural dentro de las escuelas. Y el aguacate me refiero porque es una palabra náhuatl, aguacap, y lo podemos hacer con lo que quisiéramos, posiblemente si los niños no comen chile, o si comen chile, o ponerle cebolla, de acuerdo en el grado que nosotros tengamos dentro de la escuela. Recuerden que estas actividades son para primaria, que los niños ya saben escribir. Podríamos hacer un guacamole, entonces ya podremos elaborar la receta con la palabra aguacap en español, y estamos rescatando una palabra que viene del náhuatl y que nosotros los mexicanos pues lo utilizamos todos los días cuando vamos al tianguis, que también es mercado, es una palabra náhuatl, el tianguis, el aguacate, en hamaca, tianguis o tianguiscli, aguacate. Nosotros, o sea, venden aguacate en el mercado, por decir, ¿no? O sea, venden aguacate en el mercado. Entonces ya estamos haciendo una riqueza cultural, multicultural de nuestro pueblo, y podemos contar los aguacates en agua de igual manera. Se los voy a volver a repetir. Se, ome, yeyi, nahui, macuili, chicuasi, chicome, chicueyi, chicunawi y maclaki, los números del 1 al 10, y vamos realizando una riqueza multicultural dentro de la escuela. Y el aguacate pues lo podemos elaborar porque no necesitamos cocinar en realidad nada, sino que los niños observen, nos cuenten, nos digan sus ideas y sus pensamientos, es decir, sus conocimientos previos, como comen el aguacate, y ahí podríamos hacer una rica ensalada. Más bien no, es un guacamole de aguacate, con lo que queramos agregarle. Bueno, pues ya se me acabó el tiempo. Les mando un abrazo a la distancia desde México, con mucho cariño a todos, Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos, a México y en cualquier parte del mundo que me vean y que me escuchen. Por favor, si son tan amables, denle manita a mi video, suscríbanse a mi canal, compartan mis videos, y muchas y abundantes bendiciones de parte de Dios nuestro Señor. Y les mando un abrazo a la distancia con mucho cariño. Suscríbanse a mi canal, denle manita arriba a mi video, y muchas gracias. Nos vemos a la próxima, si nuestro Dios me lo permite. Hasta luego. Adiós. Bendiciones.